Bienvenidos nuevamente a otro video explicativo del módulo de nutrición. En esta ocasión vamos a tratar la segunda parte del tema de alimentos vegetales, que como se recordará en la parte pasada, habíamos dado las partes iniciales, los conceptos iniciales de lo que eran los grupos de alimentos vegetales y en general qué aportaban. En este video nos vamos a centrar en ya cada grupo de vegetales, ya cada grupo de alimentos, y vamos a ver la relevancia que tienen en la dieta humana y sobre todo, pues obviamente lo que más nos interesa, lo que aportan, los nutrientes que aportan o lo que uno espera pues encontrar en estos alimentos vegetales. Comencemos. Bueno, la idea es que vamos a hablar de varios grupos de alimentos vegetales. La distribución que vamos a hacer aquí es no tanto botánica, pues si fuéramos como a ser estrictos en el asunto, no es tanto una distribución de tipo botánico, sino que lo que vamos a hacer es como tratar de agruparlos de manera que se puedan o que tengan cosas en común desde el punto de vista nutricional, ¿sí? Porque pues si fuéramos a hablar de botánica, pues uno podría hacer una serie de clasificaciones que de pronto se le pierden a uno, sobre todo la parte de los nutrientes. No, la idea es que los distribuyamos, pero hablemos es de la parte nutricional, de lo que tienen en común con la parte nutricional. El primero de estos alimentos, del que vamos a hablar bastante porque pues hay que decir cosas buenas y cosas no tan buenas, es el grupo de los cereales, de los granos que vamos a llamar cereales. Pero entonces atención a lo siguiente, y es que cuando nosotros hablemos de cereales es muy, muy, muy importante recordar que no estamos hablando de lo que se está viendo en la pantalla. Casi siempre es un sesgo cognitivo, diría yo. Cuando a las personas se les habla de cereales, normalmente lo que se imaginan es lo que están viendo ahí. O sea, una serie de productos industrializados, una serie de productos que han sido procesados a veces bastante y que tienen una gran cantidad de aditivos. Es muy importante aclarar en este momento que no estamos hablando de estos productos industriales. De hecho, la mayor parte de lo que vamos a ver no vamos a hablar de productos industriales en la medida en que sea posible, vamos a hablar de vegetales o de grupos de alimentos. Entonces no vamos a hablar de estos cereales. De los cereales que vamos a hablar son básicamente de los cereales que se consideran plantas de un grupo de plantas como las que vamos a ver en esta imagen. Pues de hecho es a esto a lo que llamamos cereales. Cuando nosotros hablamos de cereales o cuando se menciona la palabra cereal, realmente estamos haciendo referencia a un grupo de plantas que la mayoría de las veces crecen, si se dejan crecer solos, crecen como pastos o como forraje. Aquí se pueden ver algunas imágenes de lo que estoy ilustrando. ¿Sí? De hecho, silvestre, cuando crecen de manera silvestre, crecen como si fuera maleza, literalmente. ¿Sí? Estamos hablando de un grupo de plantas realmente que ya vamos a ver qué tienen en común y qué características importantes tienen y que reciben ese nombre, el de cereales, pues en honor a la diosa Ceres del panteón romano, de la mitología romana, que era precisamente la diosa de la agricultura y de las cosechas. Entonces, queda claro pues que estamos hablando de un grupo muy particular de plantas con unas características que son básicamente, pues aquí digámoslo ya de antemano, están digámoslo entre los alimentos más completos que se pueden existir para el cuerpo humano. Ya vamos a ver por qué. Con estos cereales o con estas plantas hay que hacer una pequeña aclaración para que se entienda algo que vamos a mencionar más adelante, sobre todo en cuanto a cuáles son más recomendables consumir y cuáles no. Hay que entender que realmente nosotros estamos consumiendo cereales en grandes cantidades, o sea, tal y como los comemos hoy en día, porque prácticamente la dieta nuestra se basa en los cereales. No, no desde siempre, sino hace aproximadamente unos 10.000 años. Yo quisiera que vieran esta imagen, estas tres imágenes que les puse aquí, para que me comprendan lo que quiero ilustrar. Hasta hace 10.000 años, solamente hasta hace 10.000 años, la forma en que se alimentan los seres humanos era muy parecida a esta que están viendo aquí. Estamos hablando del Paleolítico, de una época que duró mucho tiempo, millones de años, cientos de miles y millones de años, y que hacía que los seres humanos fuéramos realmente, creo que ustedes lo han oído mencionar, recolectores y cazadores. Realmente no se sembraba, no había agricultura. Hace aproximadamente unos 10.000 años, precisamente en el Neolítico como tal, fue que comenzamos a domesticar a los cereales, a sembrarlos y a cultivarlos, tal cual como se está viendo aquí, que se está viendo un sembrado de trigo, un cultivo de trigo.
¿sí? Eso tiene pues una serie de implicaciones a nivel social, cultural, humano, que no vamos a mencionar aquí porque nos salimos del tema que queremos discutir, pero sí es muy importante que tengan presente lo siguiente. Hasta hace 10.000 años, la forma en que estas personas del Paleolítico consumían los cereales y lo consumieron así durante millones de años, fue básicamente como maleza. O sea, se encontraban las plantas en una pradera, en una planicie, se encontraban una maleza de estas y simplemente consumían los granitos. Hasta hace 10.000 años fue así. De hace 10.000 años para acá, en el periodo del Neolítico, es cuando comenzamos a coger esos cereales o nos dimos cuenta, por distintas razones, que se podían sembrar de manera intensiva y que se podían obtener mejores beneficios. Entonces, realmente lo que se obtiene cuando se siembran son estos granos que ustedes están viendo aquí, que probablemente pues han reconocido varios o que ustedes han oído mencionar con seguridad. Entonces, de aquí tenemos que sacar dos cosas en blanco. La primera es que cuando hablamos de cereales, desde el punto de vista nutricional, no estamos hablando de los kelos, ni estamos hablando pues de alimentos procesados. Estamos hablando de un grupo de plantas, gramíneas propiamente, que crecen normalmente como pastos y que hoy en día, desde hace unos 10.000 años hacia acá, y sobre todo ahora más que nunca, se consumen de manera regular como parte de la dieta humana. Son muchas plantas, son distintas plantas, ya vamos a ver algunos ejemplos de ellas, pero todas tienen una cosa en común y es que los granos que producen, o sea, del fruto pues que da la planta, digámoslo así, se pueden sacar harinas. Es decir, producen granos que son harinables y esa harina se puede procesar para hacer distintos alimentos. Es decir, vamos a hablar de cereales y de las propiedades de los cereales, pero también hablaremos de los derivados de los cereales, porque el pan, las pastas y qué sé yo, una gran cantidad de productos que consumimos hoy en día se hacen precisamente con las harinas obtenidas de estas plantas. Queda claro entonces qué son los cereales y sobre todo les llamo la atención nuevamente a este detalle. Recuerden el detalle de que antes, hasta hace 10.000 años, los consumíamos de forma silvestre, o sea, consumíamos las plantitas que encontrábamos por ahí y los estamos sembrando y domesticando y consumiendo de manera más intensiva desde hace unos 10.000 años hacia acá, en el periodo del Neolítico como tal. Como les dije, tiene una serie de implicaciones muy interesantes, pero no vamos a discutirlas acá porque nos salimos del contexto, pero sí vamos a tomar este detalle para entender por qué hay algunos cereales que hoy en día no es recomendable consumir, pese a que se consumen demasiado. Bueno, les presento a continuación una lista con algunos ejemplos de cereales, de las plantas y de los alimentos que podemos llamar cereales. Recuerden que todo esto, como les dije, pues eran pastos básicamente y lo que tienen en común todas es, como dijimos, que de ahí se sacaban granos. O sea, yo de acá puedo sacar granos y si bien me puedo comer los granos como tal, lo normal es que saquen harinas o se saquen harinas para hacer distintos productos. Hay que hacer la aclaración de que no estamos hablando de una sola familia vegetal. Esto realmente, los cereales son, o los granos que nosotros nutricionalmente llamamos cereales, pueden pertenecer a distintas familias desde el punto de vista botánico. Pero nutricionalmente nosotros los podemos meter en el mismo cajón, en la misma parte, ¿sí? Porque lo que aportan es muy parecido, aunque obviamente tienen sus variantes. Es posible que ya hayan identificado algunos conocidos, como el trigo, por ejemplo, y yo les puse aquí, con segunda intención, puse trigos y no trigo, porque como vamos a ver enseguida, hay distintas variantes. Recuerden que estamos hablando de familias, de varios vegetales, o sea que trigo no es solamente un solo cereal, hay varios tipos de trigo y subdivisiones pues en la categoría de trigos, lo mismo con el arroz, lo mismo con el maíz y prácticamente con todos, ¿sí? Pero la cuestión es que a grosso modo podemos llamar o podemos decir que esos son como los principales o los más conocidos, unos más que otros, porque habrá personas para, para quienes, por ejemplo, cereales como de pronto estos que están aquí, pues no son nuevos, pueden ser nuevos, o como este que está aquí, es válido. Pero en general, todos tienen esas características que dijimos ahorita. Se sacan granos y de esos granos se hacen harinas como tal. Ahora, si vamos a tratar de establecer el perfil nutricional de estos cereales, yo soy consciente que aún no hemos discutido el tema de nutrientes, que todavía no tenemos mucha claridad acerca de lo que es una proteína y de las implicaciones pues, que tiene la dieta humana o los carbohidratos. Eso
lo veremos pues obviamente a lo largo del módulo. De todas maneras, sí me gustaría establecer como el perfil nutricional de una vez para que quede claro, para que volvamos sobre este concepto mucho más adelante. Ahí está pues a grandes rasgos el perfil nutricional de los granos de cereal, haciendo la aclaración de que es un promedio, o sea que es un perfil que se puede aplicar a algunos granos, pero no necesariamente a todos. Por ejemplo, una cosa que tienen en común los granos de cereal es que prácticamente todos son ricos en azúcares y no en cualquier azúcar, sino en este que están viendo o que están leyendo en la presentación, en almidón. Los contenidos de almidón de los cereales siempre son muy altos. De hecho, eso es precisamente lo que les da la propiedad de que se puedan sacar harinas de ahí, de las féculas y distintas harinas para, como decíamos ahora, para hacer panes, pastas, etcétera, etcétera. En general, todos son ricos en almidón. Los porcentajes son variables dependiendo del cereal, pero oscilan alrededor del 50% o hasta más incluso del 50% del grano como tal. También pasa que los contenidos de agua son variables. Es lo mismo, o sea, habrá de cereales a cereales, pero normalmente los contenidos de agua en los cereales no son muy altos, tienden a ser granos más bien secos, no del todo, pero también habrá variaciones como tal. Lo mismo pasa con la grasa. En general, los cereales se consideran que son alimentos bajos en grasa o que no aportan mucha grasa, pero toda regla tiene su excepción. En la diapositiva anterior es posible que hayan visto en la lista de cereales el ajonjolí, el sésamo, las semillas de sésamo de ajonjolí aquí. Esas semillas son muy ricas en grasa, por ejemplo, y perteneciendo al grupo de los cereales en los que estamos diciendo que por norma son bajos en grasa, pues esta precisamente resalta por ser muy rica en grasa. También hay cereales como el maíz, por ejemplo, que permiten sacar aceites. De hecho, en la industria es frecuente encontrar aceites de ajonjolí o la amazola, que no sé si de pronto la conocían. La amazola, que es, uy, me quedó un poco grande la letra ahí, la amazola, que es aceite básicamente de maíz. O sea, lo que trato de ilustrar es que sí, o sea, esos son bajos en grasa, tienden a ser bajos en grasa, pero de todas maneras hay excepciones a la norma como tal. En cuanto a la proteína, no son muy altos en contenido proteico, ahí se ve el porcentaje, un 8% aproximadamente del contenido proteico, del contenido del grano total, pero lo mismo. Habrá algunos que traen más y sobre todo la calidad de la proteína puede variar de grano a grano, el valor pues, nutricional, el valor biológico de la proteína. Los granos de cereal en general traen una buena cantidad de vitaminas, sobre todo del complejo B, no todas, porque ya habíamos dicho en el tema pasado que por norma en los vegetales no hay B12, pese a que es una vitamina del complejo B, pero sí otras. Por ejemplo, se sabe que los cereales son ricos en tiamina, en vitamina B1, o son ricos, por ejemplo, en vitamina B3, en niacina, o B6, o inclusive B9. Es decir, ellos aportan una cantidad decente, no despreciable de vitaminas, aunque tienen un pecado grande y es que, como recuerden que dijimos que de estos granos se hacían harinas, a veces cuando se está haciendo el proceso de extracción de la harina, o sea, se están moliendo los granos, las vitaminas se pueden perder, particularmente estas que acabo de mencionar aquí. Ellos tienen, digámoslo, la ventaja de que si se pierden las vitaminas y muchos nutrientes, sobre todo vitaminas, en el proceso pues, industrial de sacar la harina o en el proceso manual de sacar la harina, de moler los granos, las harinas se pueden enriquecer fácilmente, se les pueden adicionar vitaminas. De hecho, pues como dato curioso, les propongo que vayan, miren un paquete de galletas o un paquete de cualquier producto que esté hecho a base de un cereal y van a ver que usualmente las harinas son enriquecidas, por lo que estamos diciendo aquí, porque tienden a perderse durante la molienda como tal. Bueno, ¿qué más en cuanto a vitaminas? Los contenidos de vitamina E variables, pero sí traen, sí traen. Ahorita vamos a ver en qué parte del grano propiamente, pero sí traen. Y los carotenos, que ya habíamos dicho en el tema pasado, que están relacionados con la vitamina A, dejémoslo así,
pues también vienen en cierta cantidad. En cuanto a la fibra, los cereales aportan fibra, pero eso sí, hay que saber comer el grano, ya vamos a ver, vamos a explicar cómo, pero sí son una buena fuente de fibra desde que se coman como se deben comer. Y esto, que está de último en el perfil pues, nutricional que estamos estableciendo aquí, es solamente para recordar. No hay vitamina C, no hay D, no hay B12. Son alimentos que prácticamente no aportan nada de esas vitaminas. Y había un detalle que de pronto se nos está olvidando mencionar, y es el hecho de que los cereales también aportan minerales. ¿Sí? Es importante, no es un aporte importante en la dieta humana. Uno encuentra dentro de los granos de los cereales minerales como por ejemplo el manganeso, el magnesio, el zinc, el cobalto, se encuentra calcio, se encuentra hierro. La única cuestión es que de pronto en estos granos de cereales a veces uno encuentra también ciertos factores, ciertas sustancias que pueden eventualmente inhibir la absorción de esos minerales, pero digámoslo que pues, salvando las diferencias y consumiéndolos de cierta manera, pues es posible también aprovechar esos minerales. Que no se nos olvide, por ejemplo, la leche de ajonjolí, el ajonjolí que cuando uno fabrica leches caseras, leches vegetales como la de ajonjolí, esa es una muy buena opción para tener una fuente de calcio por aparte de la leche de vaca. Entonces también traen un contenido mineral importante que no es sin duda alguna despreciable, eso es muy importante de hecho. Hay una cosa llamativa con los cereales y es que a veces cuando uno revisa literatura, bibliografía con respecto a los cereales, en muchas partes surge el concepto de que están entre los alimentos más completos que puede consumir el ser humano o son de los alimentos más completos para el ser humano. La razón, sin duda alguna, es que cuando se mira, por ejemplo, el perfil nutricional que tienen los cereales, cuando se mira todo lo que aportan en la dieta, pues uno podría decir que prácticamente ahí están todos los grupos de nutrientes que uno debería consumir. Claro, sí, o sea, unos en más cantidades que otros, pero sin duda alguna aportan de casi todos los grupos de nutrientes que requerimos. Por eso es válido en cierta manera el concepto este de que se encuentran entre los alimentos más completos que puede consumir el cuerpo humano. Desafortunadamente, en nuestras épocas modernas, los cereales han caído tienen cierto desprestigio, o sea, se les ha mermado un poquitico como la buena reputación que tenían como alimentos muy completos. En parte pienso yo por el alto contenido de almidón, porque claro, si partimos de la base de que esto, sin duda alguna, es un aporte energético, un aporte calórico importante que puede eventualmente engordar, hacer que una persona aumente de peso cuando no hace ejercicio, cuando se le tiene un desbalance energético en su cuerpo. Entonces, en cierta manera, ellos han perdido como parte de la buena fama que tenían o sí, del hecho de que fueran alimentos muy completos. La gente tiende como a hacerlos a un lado, lo cual es un error, porque quitar los cereales de la dieta pues implica que ustedes o que la persona que lo hace no solamente esté quitando el almidón, que es como la pesadilla pues para el que no quiere aumentar de peso fácilmente, y no solamente lo está quitando, no está quitando el almidón, sino que quita también otro grupo de nutrientes importantes que deben tenerse presentes y que deben tenerse, no, que deben estar presentes en la dieta humana sin duda alguna. Entonces no es justo con los cereales, digamos así, suprimirlos del todo, sino más bien es aprenderlos a comer, o sea, consumirlos de una manera en que sean muy nutritivos y que obviamente colaboren o entren dentro de un equilibrio energético, que es lo que vamos a ver enseguida. De hecho, para entender esto, muchas personas a veces le comentan a uno que cómo se consumen los cereales. Cuando uno muestra una lista como esta que les mostraba yo ahorita, en la que se ven muchos tipos diferentes de cereales, más allá pues del arroz, el trigo y el maíz, mucha gente a veces la pregunta que surge casi que obligatoriamente es ¿y cómo se consume la quinoa, por ejemplo? ¿O cómo se puede consumir el amaranto o el mijo? Y la respuesta es de la misma manera en que se consumen todos los cereales. En general, los cereales, los granos de los cereales, cuando se van a consumir, se pueden consumir de varias maneras. Por ejemplo, lo que están viendo aquí en la imagen son platos hechos de granos de cereales. La mayoría de la gente tiene como en el imaginario, como en el concepto, el hecho de que solamente el arroz pueda consumirse como grano cocido.
Pero otros cereales diferentes se pueden comer también cocidos. En esta imagen, por ejemplo, además del arroz, que como les dije, pues uno lo reconoce casi que es el que sabe que se puede consumir de esa manera. Hay otros cereales, por ejemplo, como este, que esto que están viendo aquí, que parece arroz también, realmente es trigo. Este es un plato de cuscús, que es un plato hecho a base precisamente de trigo, de granos de trigo cocido. O las gachas de avena, que es lo que se está viendo en este plato. Son granos de avena, copos de avena, que simplemente se cuecen y se hierven y se aderezan de alguna manera particular, pues para que el plato sea apetitoso. Entonces, sí, los cereales, con prácticamente todo se puede hacer esto. Si uno coge la lista aquí de cereales, no solamente el arroz es el único que se puede consumir cocido. Como les acabo de mostrar, pues la avena y prácticamente todos, con todo se podrían hacer algún tipo de preparación para comer el grano cocido. También es muy frecuente que particularmente con los cereales, pues como decíamos ahora, lo que se obtenga propiamente es la harina, que la gente muela los granos y que se consigan harinas y que se hagan productos a base de esta harina. La lista pues es muy larga. Son panes, galletas, pastas, todo lo que implique, todo lo que es panadería, pues principalmente, y algunos otros productos. Es otra forma en que se consumen. Y como se alcanza a ver acá en la imagen, pues de hecho, yo creo que esta es una de las formas en que más tendemos nosotros a consumir cereales. Pues sí, uno puede comer mazamorra, por ejemplo, que son no otra cosa que granos de maíz también así cocidos como estos que estábamos viendo aquí. Pero lo usual es que cuando uno consume cereales, pues sí, puede que coma platos de estos en forma de platos así cocidos o sopas, pero lo más frecuente es comerse las harinas. Y les quería llamar la atención sobre el hecho de que aquí es precisamente donde está uno de los errores grandes con el consumo de los cereales, con la forma en que se están consumiendo, porque desafortunadamente las harinas de los cereales no son iguales. De hecho, en la imagen se están viendo una comparativa de lo que es una harina de un cereal, una harina blanca, una fécula, una harina refinada y una harina entera o una harina integral. Aquí pues se ve lo que se podría hacer con esas harinas, ya volveremos sobre esta imagen otra vez, pero quería hacer la aclaración, es que realmente estas dos harinas, que son obtenidas de granos de cereal de cualquiera de estos, tienen un valor nutricional distinto. Y la razón es que no es lo mismo la forma en que se prepara una harina blanca, una harina refinada, una fécula de un grano de cereal cualquiera, a la forma en que se prepara una harina entera. Para entender eso, pues tenemos que venir a este punto. En la imagen se está viendo, si es permitido decir la palabra, cómo es la anatomía de un grano de un cereal, de cualquiera. Puede ser el maíz, puede ser el trigo, puede ser la cebada, el arroz, cualquiera. Realmente las partes básicas del grano son las mismas en todos los granos de cereal. Y cuando se miran esas partes del grano, pues se puede ver que sí a grandes rasgos, todos los granos de cereal tienen tres partes básicas, que son, como se ve aquí, la cáscara, que aquí la llaman salvado, que es lo mismo, el germen, que es la parte donde están los genes del grano, porque al final de cuentas no debemos olvidar que esto es una semilla, o sea, esto se siembra y de ahí sale otra planta, y el endospermo, que es como la parte carnosa, la mayor parte del grano, de hecho, como tal. Para entender esto, para ilustrar lo que quiero decir, yo quisiera que miraran o compararan o miraran o detallaran más bien esta imagen que está aquí. Ahí se ven los valores nutricionales que tienen las distintas partes del grano de un cereal. Por ejemplo, en el caso de la cáscara del salvado, aquí se puede ver básicamente qué es lo que aporta. Fibra, algunas vitaminas del complejo B, como las que mencionamos ahora, B3, B6, B9, B1, los minerales que mencionábamos, algunas proteínas y algunas sustancias como polifenoles o antioxidantes que se puedan encontrar ahí, fitoquímicos pues en general. En cuanto al germen, pues se puede ver, como decíamos ahora, donde están los genes de la semilla, se puede ver lo que aporta. O sea, mire que la idea es que también tienen como un valor nutricional importante, grasas, por ejemplo, que son buenas para el cuerpo, además de otras sustancias, pues como para que se vea, pues así, me interesa que se vea de manera general que aporta pues un buen, o tiene un buen valor nutricional. Y el endospermo, que decíamos ahora que era la mayor parte del grano, toda esta zona, que es donde está mayormente el almidón, donde también hay proteínas y otras vitaminas de complejo B. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea?
La idea es que las harinas que se obtienen de los cereales no se hacen igual. En el caso particular de las harinas refinadas o de las féculas o de las harinas blancas y obviamente de todos los productos que estén hechos con este tipo de harinas, llámelo como quiera, pan, galletas, tostadas, pastas, etcétera, etcétera. En este caso, las harinas blancas solo están hechas con el endospermo del grano. Y creo que pues, si lo que acabo de mencionar fue claro, creo que se entenderá cuál es la implicación que tiene. Si yo cojo un grano de cereal y le quito esto, le quito el germen y le quito obviamente la cáscara como tal, es decir, solamente dejo esto, lo que quiero decir es que las harinas blancas, las harinas refinadas, porque así es como se refinan de hecho la mayor parte de las harinas, pues realmente no tienen un valor nutricional muy alto comparado pues al hecho de que yo coja todo el grano y lo muela completo. Cuando yo hago eso, es decir, cuando yo muelo todo el grano completo con germen, con cáscara, con endospermo, yo obtengo lo que se denomina normalmente una harina entera, o lo que es lo mismo decir, una harina integral. Y este es otro término que también tiene, también tiene su disociación cognitiva. La mayoría de las personas cuando se les menciona el término integral piensan que son cosas que están hechas para bajar de peso y eso es completamente absurdo. Puede que se incluyan en algunas dietas hipocalóricas, eso es válido, pero las harinas integrales no tienen una relación directa con métodos para bajar de peso. Cuando a uno le dicen que un alimento es entero o es integral, lo que le están diciendo en castellano simplemente es que se cogió todo el grano, se molió completo y se obtiene la harina con obviamente muy buen valor nutricional, porque estamos diciendo que vamos a moler la harina, perdón, con todo esto, con el salvado, con el germen, y claro, la cantidad de nutrientes es mucho más alta que si yo cojo solamente el endospermo y saco una harina de ahí. Ese es básicamente uno de los problemas grandes que tenemos, de hecho, con el consumo de cereales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las harinas que nosotros consumimos en la dieta nuestra no son harinas enteras, no son harinas integrales, son harinas refinadas con realmente no muy alto valor nutricional. Recuerden que decíamos ahora que cuando se molían los granos, se perdían también parte de las vitaminas. ¿Sí? Entonces, realmente el contenido nutricional, el valor nutricional o valor biológico de una harina refinada, pues realmente no es muy alto, pues comparativamente con una harina entera, que son esas harinas que, como se ve aquí en la imagen, quedan así morenas, con mucha más cantidad de detritos, de sustancias más gruesas, y que al ser panificadas, al ser llevadas a un proceso pues, para fabricar pan o pastas, dan como resultado un producto diferente. El ejemplo es esto que estamos viendo aquí. No es lo mismo un pan blanco hecho con harina refinada de cualquier cereal, de trigo, pues que es el que más se utiliza. No es lo mismo un pan hecho con esa harina refinada que queda blanco, esponjosito, con una contextura muy particular, a una harina o a un pan más bien hecho con una harina entera que queda duro, pastoso, denso y que de hecho casi siempre uno con una rebanada o 12 rebanadas se llena. Pues ilustremos lo que estamos diciendo con la misma imagen que tenemos en la pantalla. Miren cuál es el valor nutricional de un pan en blanco hecho con harina con una fécula de trigo y cuál es el valor nutricional, qué tanto alimenta, pues dicho de una manera más coloquial, un producto hecho con una harina refinada. Creo que salta pues a todas luces como eventualmente es mucho más deseable, entre comillas, la harina entera. Si nos vamos por el cuento de la energía, pues miren que aporta mucho menos energía esto que la harina blanca como tal, realmente por lo que estamos diciendo ahorita, porque esta tiene un contenido mayor de almidón. Y si nos vamos por el aporte, por ejemplo, de fibra, nótese que es mucho mayor la cantidad de fibra dietética, que es importantísima para el colon y para muchas cosas que mencionaremos, es en la harina entera. La gente que en su dieta no incluye sino alimentos hechos de cereales refinados de harinas, refinadas de cereales, pues realmente no se está alimentando muy bien. Lo que está haciendo realmente sí está consumiendo algunos nutrientes, pero nada en comparación a lo que pasaría en su cuerpo y a cómo se comportaría este alimento si se consumieran todo el grano entero en forma de una harina entera. Incluso ya pues aquí siendo el abogado del diablo, pues ya uno entiende porque la gente tiende a asociar las harinas enteras o el pan integral o las galletas o tostadas integrales
con los regímenes para bajar de peso, y probablemente sea por el hecho de que, es que cuando yo me como 2 rebanadas de este pan, pues me lleno más fácil y como menos, en teoría. A diferencia de cuando yo cojo una rebanada de pan blanco, que realmente yo me puedo comer 3, 4, 5 porciones y estamos hablando de muchas más cantidades de kilocalorías que al final terminarán engordándolo a uno si no hace un desbalance energético en su cuerpo. Entonces, la conclusión obvia de todo esto es que la forma ideal de consumir los cereales es enteros, es decir, productos que estén hechos con todas las partes del grano, porque el valor nutricional obviamente será muchísimo mayor. Ese es uno de los primeros errores que se comete con el consumo de cereales. Ahora sí, si yo me lo como entero, pues yo sí puedo decir entonces que estoy consumiendo un alimento muy completo para mi cuerpo, a pesar pues de lo que vamos a mencionar enseguida, que es algo para tener como precaución con respecto a los cereales. Y en lo que tiene que ver con las precauciones, con esto que les contaba yo que había que tener precauciones con ciertos cereales, les voy a comentar algo que levanta mucha ampolla, porque no a todo el mundo le cae bien el concepto, pero es algo que está pues probado sobradamente tanto desde el punto de vista experimental como en la práctica clínica. Quiero devolverme a una imagen que les mostré al principio de la presentación, que era esta, y en donde les hice caer en la cuenta de algo que les había mencionado yo inclusive en una presentación pasada. Yo les conté ahorita, al principio, que los cereales que hasta hace más o menos unos 10.000 años, que fue cuando empezó el periodo del Neolítico, cuando domesticamos los cereales y comenzamos a consumirlos en grandes cantidades, hasta ese entonces, obviamente eso fue un proceso gradual, pero hasta ese entonces, la forma en que se consumían los cereales no era a través de cultivos extensos y a través de una domesticación, sino que se consumían cereales silvestres, simplemente por el hecho de que no se sembraban, no estaba establecido, digámoslo así, la base de la agricultura. Entonces, durante miles y miles y miles de años, las poblaciones humanas se acostumbraron a consumir cereales silvestres. Cuando digo cereales silvestres, son cereales salvajes, cereales que crecían, como les contaba yo al principio, cual si fueran maleza, cual si fueran manga o maleza, que se encontraban como tal así, en las praderas, en las planicies, en los terrenos. La cuestión es que a lo que quiero llegar es que hay que entender que precisamente por el hecho de que nuestros ancestros consumían estos granos de cereales silvestres y los ancestros de ellos, estoy hablando ya desde el punto de vista biológico, estoy hablando de los homínidos, de nuestros ancestros evolutivos, consumían esos granos de cereales también así de manera silvestre, nuestro cuerpo y en particular nuestro sistema inmunológico aprendió a convivir con esos cereales ancestrales, con esos cereales silvestres, los cuales, como les dije, consumimos durante millones de años, ¿sí? La cuestión es que con el advenimiento de la agricultura, hace 10.000 años, como les conté, las cosas cambiaron un poco, porque al domesticar los cereales y al empezarlos a sembrar y a explotar intensivamente para consumo humano, eso trajo una serie de consecuencias importantes con la calidad del grano de cereal. Yo no quiero ser malinterpretado, yo no estoy diciendo obviamente que la agricultura no haya sido importante, porque sin duda alguna, gracias a la agricultura, es que la sociedad se pudo desarrollar. A partir de la agricultura se desarrollaron muchas otras cosas como las ciudades y las poblaciones grandes. Eso es un punto de inflexión importante pues, en la historia humana. Pero desde el punto de vista dietético, eso trajo una consecuencia que apenas hasta ahora estamos, hasta hace 50, 60 años, estamos empezando como a notar. Y es que cuando se coge un grano cualquiera, una planta cualquiera, y en este caso un grano de cereal, y se domestica y se empieza a sembrar, la planta comienza a cambiar. La domesticación de los cereales trajo como consecuencia que la planta a la cual nuestro cuerpo estaba acostumbrado después de millones de años de evolución cambiara y cambiara muy rápido, porque recuerden que estamos diciendo que la agricultura empezó aproximadamente hace 10.000 años y resulta que desde el punto de vista evolutivo nuestro cuerpo no cambia tan rápido y la adaptación que tiene nuestro cuerpo es más parecida o está mejor hecha para los cereales que eran ancestrales a los que estaban acostumbrados nuestros antepasados en el Paleolítico.
Eso podría sonar muy tonto, pero desde el punto de vista inmunológico tiene unas consecuencias muy graves hoy en día. Los cereales, por la domesticación, cambiaron. Y al cambiar los cereales, eso trae como consecuencia que cambien precisamente los componentes, los genes de las plantas y que nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico esté siendo sometido a una serie de alimentos para los cuales no está preparado evolutivamente, genéticamente y sobre todo inmunológicamente. El caso más patético de esto es precisamente el trigo. Yo les había contado y les había mencionado ya que con el trigo hay una gran cantidad de controversias y de publicaciones que claramente evidencian lo peligroso que es particularmente el trigo. Y a lo que quiero llegar es que no son todos los trigos. Yo les contaba cuando estábamos hablando de los ejemplos de los cereales que cada uno de estos pues tenía variantes. Yo les decía que había variantes de trigo, variantes de arroz, variantes de cada uno de ellos. En el caso particular del trigo, existen varios tipos de trigo. Hay distintos tipos de trigo, todos los cuales se han usado a lo largo de la historia para consumo humano y se han sembrado y se han modificado, pero sin duda alguna, los dos más manipulados desde el punto de vista genético, los dos que más han cambiado en los últimos 10.000 años han sido estos trigos que estoy señalando aquí en la pantalla. El trigo duro, que es sin duda alguna uno de los más usados para pastas y para sacar harinas, y el trigo blando o trigo común, que es el que se utiliza también para fabricar harinas, las harinas refinadas que les estaba comentando yo hace un momento. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Lo que les estaba contando, que estamos consumiendo unos trigos, particularmente el trigo común, el trigo duro, para los cuales nuestro cuerpo no está preparado. Y eso, como les digo, trae una serie de consecuencias muy preocupantes, porque uno puede casi que ligar muchas de las enfermedades que aparecen hoy en día en muchas personas con el consumo de cereales en general, pero en particular con el consumo de los trigos, y en particular del trigo. Aquí hay que ser un poco el abogado del diablo y decir lo siguiente: lo que les voy a contar a continuación es sobre todo para estos trigos que están acá, que como les dije son los más manipulados, pero eso no quiere decir que uno no pueda consumir trigo. Miren que hay otras variantes de trigo y todas las cuales han sido menos manipuladas y por ende son menos peligrosas, entre comillas, para los seres humanos. Recuerden que la razón de esto, no lo pueden perder de vista, es el hecho de que nuestro cuerpo no ha evolucionado lo suficiente como para tolerar esos trigos que han cambiado muy rápido en los últimos 10.000 años. Nuestro cuerpo está mucho más lento en ese cambio y toleraría mejor los trigos ancestrales, como decíamos ahora. Ahora, ¿cuáles problemas se asocian al consumo de estos trigos manipulados? Son precisamente los problemas que están viendo en esta presentación. Ahí están viendo una lista de enfermedades, todas las cuales están asociadas precisamente al consumo de trigo, particularmente trigo duro, y el otro que les conté que era el que se usaba mucho para las harinas y para la panificación. Y la gravedad de esto es, pues, claro, las enfermedades, pero es que solamente pónganse a pensar cuál es el trigo más consumido o de qué están hechas todas las pastas, las galletas, los panes, las tostadas, lo que comemos día a día como parte de lo que llamamos parva, están hechos de este trigo como tal. Pues claro, obviamente el alto consumo de estos cereales, que de por sí son refinados, recuérdenlo, con muy bajo valor nutricional, trae como consecuencia la presentación de este tipo de situaciones o patologías que están viendo en la imagen. Todo lo que están viendo aquí, la enfermedad celíaca, las alteraciones gastrointestinales que son de todo tipo, es decir, desde gastritis, reflujo, problemas de colon, etcétera, un largo etcétera, porque son muchas, todo lo que es inflamación, daños neurológicos, depresión, ansiedad, todos están relacionados con el consumo de trigo. Ya les voy a contar exactamente cuál es la razón sin entrar en mucho detalle fisiopatológico, pero todos están ligados y está comprobado al consumo de trigo. De hecho, es altamente probable que muchos de ustedes conozcan personas que sufren de estas enfermedades y solamente por curiosidad deberían preguntarles qué tanto trigo consumen y casi siempre uno lo que va a encontrar, aunque yo no quiero decir que esa sea la única causa pues, de la enfermedad que están viendo, pero sí van a encontrar en muchas de estas personas un alto consumo de trigo en particular.
esto no son solamente estas, o sea, son muchas más. Cambio y les muestro otras, entre las que están, por ejemplo, las anemias, la osteopenia, las distintas carencias vitamínicas, por lo que les contaba de la molienda, sobrecargas y alteraciones del hígado, psoriasis y alteraciones de la piel, o sea, placas y comedones que aparecen en distintas partes, dermatitis alérgicas, enfermedades autoinmunes, infertilidad, y una lista pues grande de muchas patologías, hipoplasia del esmalte dental, con caries, con aumento anormal de plaquetas, caída del pelo, alteraciones hormonales, epilepsia, etcétera, etcétera. Es una lista larga, como les estaba contando, con la cual uno se queda preocupado porque vuelve y juega. Piensen solamente cuál es el cereal que más estamos consumiendo, además del maíz. Hablo en particular pues para la dieta nuestra, en nuestro entorno próximo. El trigo se consume muchísimo, es una gran cantidad. Prácticamente todo lo que se consigue a nivel industrial está hecho con trigo. Inclusive muchas veces los panes integrales y las tostadas y las galletas que dicen ser de maíz o de otro cereal traen como base una harina a base de trigo. Sobre lo que quiero llamar la atención es que es muy peligroso. O sea, muy pocas personas, diría yo, relacionan, como le digo, la presentación de estas enfermedades con el consumo de ese cereal y está claramente establecido. O sea, no es una cosa que estemos diciendo de capricho, porque yo soy el primero en reconocer que los productos a base de trigo pues saben bueno. O sea, son productos muy, muy, muy agradables que al paladar por lo menos pues prestan sus beneficios, es decir, es bueno, rico comerlos, pero eso no les quita que sean productos muy cuestionados y muy, muy peligrosos. Ahora, ¿cuál es la razón de todo esto? La razón de todo esto, resumiéndola, porque pues fisiopatológicamente esa es una secuencia pues que no quisiera entrar en detalles explicándola aquí, les dejo un link de pronto en donde, si quieren leer un poco más sobre esto, pero la esencia de todo esto es la alteración inmunológica. El sistema inmunológico nuestro, este trigo lo reconoce como si fuera raro, como si fuera extraño, por lo que les contaba ahora, porque nuestro sistema inmunológico está realmente acostumbrado a cereales más ancestrales sin menos o con menos modificación más bien. De todas maneras, recuerden que no es para todos los trigos, ¿no? Aquí hay que ser el abogado del diablo y volver a aclarar que hay trigos que siguen siendo ancestrales. Particularmente, les llamo la atención, por si los quieren buscar, por si les interesa de pronto repensar el consumo de trigo, les llamo la atención sobre el trigo camut y sobre el trigo sarraceno, que en nuestro medio se consiguen y son buenas opciones de trigo para cambiar o por lo menos para disminuir el trigo duro como tal. Tienen la ventaja de que no han sido tan manipulados y son mejor tolerados, son más ancestrales que, que el trigo duro, que el trigo blando. Y el espelta, si se consigue, pues obviamente, porque muchos de estos productos pues no son muy comerciales que digamos, porque muy poca gente los conoce y eso hace que desafortunadamente no sean tan consumidos. Ahora, esto que mencionamos para el trigo en particular, también es verdad para otros cereales. Y aquí hay que, eh, pues como tratar de buscar el punto medio porque el problema no es solamente con el trigo duro y el trigo común. O sea, existen problemas similares a los que les conté de enfermedades asociadas a los cereales, muy parecidas a la lista que les puse para el trigo, por ejemplo, con el maíz, o por ejemplo, con la cebada, o por ejemplo, con el centeno, con el arroz incluso también, y con la avena, sin duda alguna, o sea, con estos primeros que están en la lista ahí. La razón es la misma, o sea, la explicación es la misma, y es, nuevamente, desde hace 10.000 años que se domesticaron los cereales y se empezaron a sembrar, se han modificado. Entonces, con todo se pueden presentar problemas, pero sin duda alguna el más problemático de todos, el que se gana pues la medalla pues como cereal peligroso, es el trigo que les contaba yo ahorita. De todas maneras, estos otros son buenas opciones, pero en la medida en que se pueda, uno debería tratar de consumir cereales variados, pero tratar de preferir los que sean menos peligrosos o los que se sabe que son menos peligrosos. Por ejemplo, de esta lista, en particular de estos ejemplos que estoy contando de cereales, les llamo la atención, por ejemplo, sobre el arroz. Porque con el arroz pasa una cosa muy particular y es que el arroz, pues el arroz se ha modificado también porque
también lo estamos consumiendo desde hace muchísimos tiempo. Y recuerden que hay civilizaciones que se han hecho alrededor de los cultivos de arroz. Las civilizaciones asiáticas han sido así, pero el arroz tiene una particularidad, y es que el arroz es de los menos modificados y tiende a volver al estado ancestral. Cuando no se le molesta o no se le modifica demasiado, él tiende como a devolverse en el proceso de modificación. Y sin duda alguna, cereales como el mijo, como el sorgo, como el amaranto, como la quinoa, como el alforfón, son cereales que casi no se han modificado. Entonces, si uno quisiera buscar cereales, una opción de cereales que fuera más saludable para el cuerpo, y precisamente por el hecho de que son alimentos muy completos, deberíamos preferir esos cereales que les estoy comentando. Por ejemplo, en vez de trigo y maíz, preferir arroz, ¿sí? En vez de trigo y el alto consumo de trigo, preferir, por ejemplo, quinoa o alforfón o amaranto o mijo, los distintos tipos de mijos que hay, que con seguridad no están tan modificados. Eso no quiere decir, y no me malinterpreten, que no se puedan comer los otros. Se pueden comer, pero obviamente cada organismo es diferente y no todos reaccionan igual. De hecho, hay formas pues, de saber si una persona es alérgica a un cereal, o no tanto alérgica, sensible, porque realmente muchas veces no son alergias, sino sensibilidades de la persona a estos cereales. Hay formas de saberlo, pero la cuestión es que cada persona tiene su propia sensibilidad. Es muy, muy, muy individual, pero se pueden consumir. Eso sí, yo diría que el más peligroso de todos fue el que les conté ahorita, el trigo común y el trigo blando, que desafortunadamente es muy consumido. Entonces, precaución pues con los cereales, sobre todo si conocen a alguien o ustedes mismos sufren de alguna enfermedad como las que les mencioné, que son de hecho bastante comunes. Hoy en día es muy frecuente encontrar personas que sufran de gastritis, del colon, de alergias, de una serie de enfermedades dermatológicas, todas las cuales, como les conté, pueden rastrearse hasta el consumo de trigo y algunos otros cereales. Bueno, y como conclusión o como corolario final con los cereales, ya para dejarlos quietos y pasar al siguiente grupo de alimentos vegetales, nuevamente les llamo la atención sobre esto. Esa no es para nada la forma ideal de consumir cereales. Cuando se miran cómo están hechos este tipo de productos, pues encontramos todo lo más malo en una caja. Es decir, encontramos cereales muy modificados, consumidos casi siempre de manera refinada, con una serie le quitan mucho al valor nutricional pues, del grano como tal, y llenos de colorantes, aditivos, preservantes, azúcares, emulsificantes y sustancias que hacen que el producto sea agradable. Esta, sin duda alguna, no es la forma para nada ideal de consumir cereales. Y yo creo que todo lo malo se junta en esto. O sea, los cereales más peligrosos, consumidos de manera refinada, procesada, con bajo valor nutricional y obviamente llenos de químicos que harán que muchas personas de hecho presenten enfermedades relacionadas con el consumo de este tipo de productos. Ahí pues un llamado para que ojalá logren desterrarlos parcial o totalmente de la dieta y prefieran obviamente cosas que sean mucho más saludables y nutricionalmente hablando mucho más completas que este tipo de productos. Bueno, vamos a pasar al segundo grupo de alimentos vegetales, el segundo grupo importante de alimentos vegetales en la dieta humana, que corresponde a lo que se denomina normalmente hortalizas, frutas y verduras. Lo primero que hay que decir aquí es que estamos hablando de un grupo que botánicamente es muy heterogéneo y que no hace referencia a una sola parte de las plantas, no como en el caso de los cereales, que también decíamos que era un grupo heterogéneo, pero que hacía referencia a el alimento, a los granos propiamente que se podían volver harina, que se podían harinar. Aquí estamos hablando también de una gran cantidad de familias distintas de plantas que a pesar de que tienen pues como tanta variedad, desde el punto de vista botánico, pues se puede más o menos sacar como unos puntos en común o tienen más o menos unas características parecidas desde el punto de vista nutricional. Tampoco ya hacemos referencia a una sola parte de la planta porque como se puede ver en la imagen, aquí estamos hablando de mucha variedad y sobre todo de una gran cantidad de partes de la planta que se comen. Es decir, se pueden comer desde los frutos, por ejemplo, ¿sí? Como lo que estoy señalando aquí, hasta las hojas
o los tallos eventualmente de la planta, incluyendo las raíces, como en el caso de los tubérculos, las papas, la zanahoria y otras partes de la planta. Es decir, son distintas partes de las plantas que serán comestibles y que, sin duda alguna, desde el punto de vista dietético, diría yo que es uno de los renglones que más posibilidad tiene para que la dieta nuestra sea variada, para que nos aporte una gran cantidad de cosas. Como decía hace un momento, estamos hablando de un grupo que desafortunadamente casi no se consume, o por lo menos tiende a menospreciarse también en la dieta, pero que sin duda alguna es de los más importantes, diría yo, para la alta variedad de nutrientes que nos puede aportar. Aquí pues varias imágenes que se ilustra precisamente lo que estamos diciendo. De este grupo de alimentos no tendríamos que decir como mucha cosa, excepto las recomendaciones que vamos a dar enseguidita, pero no es como en el caso de los cereales, por ejemplo, que sí decíamos que había cereales que eran peligrosos y que podían eventualmente causar enfermedades muy graves, como las que les listé en el caso del trigo duro. No, aquí estamos hablando de un renglón o de un grupo de alimentos que, si bien es heterogéneo, la recomendación siempre será comer lo más que se pueda en grandes cantidades y que deberían hacer una parte importante, una proporción importante de cada plato que consumimos prácticamente en todas las comidas diarias. Si fuéramos a establecer el perfil nutricional, es decir, hablar del contenido nutricional de este grupo de alimentos, como les dije, esto aplica pues prácticamente para todos, aunque hay algunas excepciones, tendríamos que decir, primero que todo, que son un grupo que en general van a ser, dentro de todos los alimentos, los que más contenido de agua nos den. O sea, es uno de los renglones grandes o de los alimentos que aporta un mayor contenido de agua por peso, mucho más incluso que en el caso de los cereales que decíamos que aportaban, pero muy baja cantidad. Aquí no, aquí de hecho, como se puede ver en la presentación, muchos de los componentes principales de este tipo de alimentos es agua. Agua que, si recuerdan lo que habíamos mencionado en un tema pasado, es un agua que es diferente al agua del grifo, porque es un agua estructurada desde el punto de vista molecular, que se comporta un poco distinto dentro de nuestro organismo. Es sin duda alguna, yo diría que una de las formas ideales de consumir agua, si se pudiera sacar toda el agua de ahí, cosa pues obviamente que no se puede, pero es un agua diferente en cierta manera desde el punto de vista molecular y la forma en que la aprovecha el cuerpo es diferente también. Ese sería, sin duda alguna, el principal aporte en la dieta, aunque no es el único, como se puede ver ahí. Aportan otros nutrientes como por ejemplo proteína, aunque como se ve muy claramente el aporte es muy bajo. O sea, realmente la cantidad de proteína que aporta un brócoli, un coliflor, realmente no es muy alta. Eso no quiere decir que no traigan proteína, pero para uno sacar la proteína, por ejemplo, que requeriría en un día, comiendo solamente verduras, frutas y hortalizas, tendría que comer grandes cantidades porque el aporte realmente es muy bajo. Pero sin embargo, pues es una proteína que no se debe despreciar y que de hecho en algunos platos hace parte importante pues del aporte proteico como tal. Casi no traen grasa, aunque aquí sí es muy importante hacer las excepciones. En cuanto al aporte de grasa, pues en general podemos decir que ni las frutas, ni las verduras, ni las hortalizas son ricas en grasa, excepto dos o tres vegetales, dos o tres alimentos de este grupo que se me vienen a la cabeza. El primero de ellos es, que creo que muchos de ustedes ya lo deben conocer, la palta o el aguacate, que sin duda alguna ese sí escapa un poquitico pues a lo que estamos diciendo, porque el contenido de grasa de un aguacate ya no es mínimo, ya no es menos del 1%, sino que estamos hablando de un 12%, por ejemplo, en el caso particular del aguacate, es un contenido de grasa importante. También podríamos mencionar como excepción a la regla de vegetales que aporten una alta cantidad de grasa, las aceitunas, por ejemplo, que las consumimos, por lo menos en nuestro medio se consumen también de manera regular. Esas tienen un contenido graso que puede oscilar alrededor del 20% más o menos, lo cual hace que sea importante como aporte de grasa. Y podríamos hablar, por ejemplo, de
de los frutos secos, aunque yo quisiera como sacar los frutos secos, las nueces hacia otro grupo más adelantico, pero también podríamos decir que están entre los vegetales, digámoslo así, que aportan un alto contenido de grasa. Quedémonos con esos dos, de hecho, quedémonos con las aceitunas y quedémonos con el aguacate, que serían como las excepciones a la regla. Bueno, hay una cosa importante a decir aquí y es que si bien el aguacate y si bien la aceituna aportan grasa, son frutos que pueden aportar eventualmente una cantidad alta de grasa en la dieta, es grasa buena. Es una grasa, y lo veremos ya cuando estudiemos con detalle el tema de lípidos, es una grasa que presta innumerables beneficios al cuerpo humano. No es una grasa cualquiera pues que enferme o que engorde, no. Es una grasa que tiene un comportamiento un poco distinto y que de hecho es recomendable consumir. También podemos decir que en este grupo de alimentos en particular hay un contenido de fibra que es decente, pues es de hecho alto, pues no muy alto, pero sí es un contenido decente de fibra y que hace, diría yo, que junto con los cereales enteros que mencionábamos ahorita en el apartado de cereales, sean los principales grupos o los principales alimentos que nos aporten fibra dietética, con todos los beneficios que eso implica para el colon y para la salud del cuerpo. Este tiene una buena cantidad de fibra. De hecho, cuando, por ejemplo, alguien necesita aumentar el consumo de fibra en la dieta, pues una de las técnicas que uno hace, y creo que ustedes lo han oído mencionar, es ponerlo no solamente a comer vegetales, sino a consumir batidos verdes y una serie de mezclas de todo este grupo de alimentos que sin duda alguna aportan o aumentan mucho el contenido de fibra y mejoran mucho la salud del colon y de los intestinos. En cuanto al contenido de azúcar que tienen en la dieta, es variable. Todos, yo diría que todos traen ciertos niveles de azúcar, pero pues ya dependerá obviamente del alimento del que estemos hablando. En general, cuando hablamos, por ejemplo, de frutas, en particular, frutas dulces, los azúcares que vienen en las frutas dulces, como el banano, como las uvas, y todas las que pues, se parecen por el sabor dulce, son azúcares simples. Estamos hablando de glucosa, de sacarosa, de fructosa, azúcares simples que veremos cuál es la relevancia que tienen, pues obviamente en el cuerpo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las papas o hablamos de la yuca o del ñame, de tubérculos en general, la mayoría van a ser azúcares tipo almidón, un azúcar más parecido al de los cereales que al de obviamente la manzana o las uvas. Pero sin duda alguna tienen un contenido de azúcar que puede ser variable y que tiende a ser a veces alto. Hay excepciones, por ejemplo. Hay frutas como el banano, como los plátanos, por ejemplo, o frutas como, qué sé yo, como la papa, que tienen un alto, pues frutas no, perdón, vegetales más bien, que tienen un alto aporte calórico, un alto aporte de azúcar. Entre las frutas, el plátano, el banano, los bananos, y entre los tubérculos, que no son frutas, obviamente las papas. Esos tienen un alto aporte de azúcares en la dieta, en forma diferente, pero serían, digámoslo, típicamente vegetales que aporten una alta cantidad de azúcar. El resto ya sí es un poquitico más variable, dependiendo, pues obviamente, del alimento al que estemos haciendo referencia. También desde el punto de vista nutricional tenemos que decir que este es uno de los grupos de alimentos que más alto contenido vitamínico tiene. Prácticamente todas las vitaminas hidrosolubles, excepto la B12, esa se me olvidó incluirla aquí en este perfil, excepto la B12, B12 no tienen, pero el resto prácticamente todas las otras vitaminas hidrosolubles, o sea, las del complejo B y la C, están aquí. Siempre y cuando pues ojalá se coman crudos, ¿no? Porque muchas veces en la cocción, en las preparaciones que se hacen, se pueden perder de pronto vitaminas en el caldo o en el agua de cocción, pero en general tienen un alto contenido de vitaminas. Yo diría que es uno de los grupos con más alto contenido de vitaminas. También es uno de los grupos con más alto contenido de minerales, de muchos minerales, potasio, por ejemplo, es una cantidad muy alta de una gran cantidad de sustancias minerales inorgánicas que uno requiere en la dieta. Y una de las cosas recientemente, pues no tan recientemente, pero que en los últimos años los ha vuelto en cierta manera famosos, es el hecho de que en este grupo hay una cantidad muy alta de antioxidantes, de sustancias que no hacen parte de la fracción nutritiva. Recuerdan pues lo que habíamos mencionado que era la fracción nutritiva. No hacen parte de la fracción nutritiva del alimento y sin embargo prestan innumerables beneficios, sobre todo desde el punto de vista farmacológico al cuerpo.
Hay una cantidad muy alta de antioxidantes con todo lo que probablemente ustedes han oído mencionar o que se relaciona con los antioxidantes. Y para la muestra un botón, miren la imagen que les estoy mostrando aquí. Hay ciertas tendencias alimenticias modernas que precisamente lo que buscan es, o lo que fomentan o tratan de inculcar en la gente es que se consuma una alta cantidad de este tipo de alimentos, porque precisamente porque como están llenos de fitonutrientes, de sustancias antioxidantes, hay una gran cantidad de beneficios desde el punto de vista de la salud. Mírese, por ejemplo, las famosas dietas de colores o aquel libro que se llama precisamente ¿De qué color es tu dieta?, que lo que hacen es eso. O sea, y decirle a la gente, tratar como de que la gente mezcle lo más posible estos alimentos y que consuma la mayor variedad posible para que la dieta tenga todos los colores, porque pues, ya pues saliéndonos un poquitico del tema, cada grupo de alimentos, según los colores, teóricamente aporta unos fitonutrientes que presentan beneficios importantes en la salud. Para algunos ejemplos, pues lo que están viendo, los vegetales verdes, los vegetales de color rojo, etcétera, etcétera. Pero más allá pues de esto, que se los dejo pues como inquietud por si quieren profundizar un poquitico en esto, porque es bien interesante, está el hecho de que es un grupo lleno de, como decíamos ahorita, de antioxidantes, de fitonutrientes, que no debería faltar nunca en la dieta y que a veces muchas personas ve que desafortunadamente se menosprecia o no se consume. Ya pues esto es en redundar un poquitico porque ya lo sabíamos, son cero colesterol, no tienen retinol, no tienen nada pues de moléculas que sean animales, ni tienen vitamina D. Y una cosa muy importante con este grupo es esto último que aparece en el perfil nutricional. En general tienen muy bajo aporte calórico. Es decir, a pesar de todas estas maravillas nutricionales que tienen, porque son muchas, la cantidad de energía que tienen no es muy alta. Entonces, cuando uno los mete en la dieta, pasa una cosa muy particular y es que resulta que uno está comiendo una gran cantidad de material, de volumen en la dieta, con un alto valor biológico, una alta cantidad de nutrientes, pero con un poco valor calórico, un bajo valor calórico que hace que no engorden tanto. Esa es precisamente la razón por la que prácticamente para todos los planes o para todas las dietas que buscan que una persona reduzca peso corporal o que mantenga su peso corporal, este grupo de alimentos casi que es obligado, de consumo obligado, o sea, tienen que estar metidos ahí para que pues obviamente la persona obtenga todas estas maravillas y no aporte una gran cantidad de energía que va a terminar engordándolo. Tienen un muy bajo aporte calórico con sus excepciones, ¿no? Recuerden los plátanos y lo que mencionamos, pues que de pronto pueden salirse, pero inclusive mezclándolos o variándolos con los otros, no habría pues ningún problema porque en general son de bajo aporte calórico. Pues de hecho, como les decía hace un momento, prácticamente no hay nada malo que decir de esto. De hecho, lo único malo que tendría que decir uno de estos es que la gente no los come. O sea, habría que decirle, inculcarle a la gente que los incluya en la dieta, que no le deberían nunca faltar en la dieta en una cantidad abundante como tal. Ahí no tenemos que decir nada que sean peligrosos o cosas por el estilo. Ya, eso ya depende mucho de la sensibilidad de cada persona, pero en general una persona o todo el mundo debería mezclarlos y consumirlos en altas cantidades. Yo diría que hasta un 50% del plato debería estar representado en este tipo de nutrientes, suponiendo pues que estamos balanceando un plato como veremos más adelante. De hecho, lo que les traigo en esta imagen que están viendo aquí en esta presentación son no tanto ya hablar de lo malo, sino las recomendaciones para el consumo. Primero que todo, la idea es consumirlos muchos y de manera muy variada. Esa es la idea, que entre más mezcle uno, más colores haya y más vegetales se consuman, obviamente los beneficios para la salud van a ser muchísimo mayores. Si se puede, donde se pueda, porque eso, precisamente la forma en que estamos sembrando los alimentos, eso juega en parte en contra de nosotros, donde se pueda consumir los orgánicos. Es decir, alimentos que hayan sido sembrados, cultivados, cosechados, siguiendo prácticas de agricultura no intensiva y sobre todo no agresiva con la tierra y con los vegetales, que no hayan usado agroquímicos, pesticidas, químicos sintéticos que muchas veces se usan. La idea es que si se puede, porque a veces uno ve que esto se vuelve un lujo también, si se puede, debería tratar como de consumirse orgánicos, que no hayan recibido pesticidas ni nada por el estilo. Incluso con este grupo en particular, no tanto con el de los cereales, pero sí con este grupo, es bueno repensar de pronto la posibilidad de que uno pueda hacer su propia huerta casera,
si tiene el espacio, la forma, aunque muchas veces en materas verticales, en una huerta vertical se puede hacer para obtenerlos también de ahí, porque son limpios completamente, no llenos de químicos como vienen muchas veces. Entonces, sí se pueden orgánicos, donde se pueda y donde obviamente sea fácil conseguirlos. Este grupo en particular, lo mejor, lo más recomendable es comerlos cuando están en cosecha, aunque nosotros tenemos una ventaja grande, y hablo pues de nosotros es como país, y es que Colombia tiene todos los pisos térmicos, entonces Colombia produce vegetales y produce frutas, hortalizas y verduras, primero en grandes cantidades y todo el año. Aquí no tenemos estaciones pues, donde no se pueda sembrar o no se pueda producir un determinado tipo de vegetal. Aquí prácticamente todo el año se producen y se producen de una gran variedad por ser un país tropical. Y es muy paradójico eso porque pese a esa variedad y pese a que son económicos, la gente a veces casi no los consume, lo cual es muy paradójico. Eso pues habría que repensar un poquitico, pero la idea es consumir mucho y obviamente para que equilibremos precios de la comida y todo eso, pues de lo que de lo que esté en cosecha. O sea, hay que repensar un poquitico, dejar de mercar en almacenes de grandes superficies y volver un poquitico a las huertas, volver a la plaza de mercado, volver de pronto a los graneros y cosas así por el estilo, que son sitios en donde todavía existe una muy buena variedad. De pronto se me olvidó meterlo aquí y lo menciono antes de que se me olvide, la idea es consumirlos siempre frescos, es lo ideal. Ahora que hablábamos del contenido vitamínico y de minerales, la mayor parte de eso, de esas cosas buenas que traen, están cuando se consumen frescos. No quiere decir que no se puedan conservar y todo eso, pues bajo ciertas maneras, pero la idea es consumirlos casi que de la huerta a la mesa, lavándolos obviamente, pero frescos porque eso garantiza un muy buen valor nutricional. Cierro aquí el paréntesis porque se me olvidó incluirlo en esta diapositiva. Consumirlos con cáscara si se puede, aunque eso depende mucho si el producto es orgánico o no, si ha sido tratado con pesticidas, pero si se puede comer con cáscara, y obviamente pues que sea un vegetal que se pueda comer con cáscara, no una piña pues ni una guanábana con cáscara, pero que se pueda comer con cáscara, la idea es que sí, porque ahí es donde aportan una cantidad muy alta de fibra también. Si se puede consumir los crudos, porque ya dijimos crudos y frescos, porque conservan un mayor valor nutricional, o se pueden preparar en métodos al vapor o en métodos salteados, de pronto con baja temperatura, o en métodos también de cocción, pero eso sí a bajas temperaturas, porque estos alimentos en particular sufren muchísimo cuando se someten a altas temperaturas. Casi que lo que queda pues es una cosa con muy bajo valor nutricional, así sigue aportando fibra y otras cosas. Esas serían como las recomendaciones principales para este consumo y sobre todo lo más importante es no olvidar incluirlos, porque vivimos en un país en donde conseguir de esto es muy fácil y mucho más barato que en otros países donde hay estaciones y en donde conseguirse un limón, por ejemplo, es una cosa de lujo. Aquí obviamente no pasa eso y eso es, en cierta forma nos hace privilegiados para este tipo de alimentos. En algunos textos, a veces dentro del grupo de las frutas, pues obviamente no de las verduras y las hortalizas, pero sí de las frutas, a veces se incluye un apartado que se denomina frutos secos. Ese es un término que a veces presenta dificultades por el hecho de que es ambiguo, es amplio y a veces incluye cosas de diferentes grupos. Por ejemplo, si fuéramos nosotros a definir, yo lo quise pues como separar, pero si fuéramos a definir lo que es un fruto seco, lo que llamaríamos un fruto seco, tendríamos que hablar de vegetales, distintos tipos de vegetales, que por norma o por definición son bajos en agua, tienen un bajo aporte de agua, o lo que es lo mismo decir, tienen aproximadamente menos del 10% del contenido total, del peso total representado en agua, o sea, aportan muy poca agua, pues es como para concluir. A eso lo llamamos frutos secos, pero entonces en esa categoría caben muchas cosas. Caben desde esto, que probablemente ya reconocieron en la imagen que están viendo nueces, almendras, pistachos, etcétera, y están viendo esto, dátiles, ciruelas deshidratadas, uvas pasas, etcétera, etcétera. En los dos casos, el término frutos secos aplica para las dos cosas, pero estamos hablando de alimentos que si fuéramos a perfilarlos, si fuéramos a hablar de qué aporta esto y qué aporta esto, pues tienen diferencias a pesar del hecho de que quepan en la categoría de frutos secos. De hecho, vamos a hacer primero esto, saquemos aparte los frutos secos, estos, los que yo llamaría frutos secos dulces, porque pues en última instancia, si uno le pone a ver de dónde vienen, pues uno entiende por qué se les llaman así, y veamos lo que aportan.
Cuando hablamos de frutos secos dulces, estamos hablando entonces de dátiles, de arándanos, de ciruelas pasas, de uvas pasas deshidratadas como tal. O sea, son las mismas frutas dulces que uno podría consumir de manera fresca, pero simplemente se les ha retirado el agua, que recuerden que era uno de los principales componentes, y eso hace que los contenidos que tenían nutricionalmente se concentren. Por eso entonces en las uvas pasas, en las ciruelas pasas, lo que vamos a encontrar es pues muy parecido a lo otro, pero simplemente más concentrado. No agua, pero sí encontramos entonces azúcar en una mayor cantidad. Y aquí no podríamos decir que son bajas en azúcar porque precisamente al quitarle el agua se concentra el azúcar y a veces mucho, pues a veces inclusive se les adiciona azúcar para que sea un producto mucho más apetecible y obviamente eso les dará un mayor aporte calórico. Y otros componentes como la fibra y ciertas vitaminas pues estarán presentes también ahí. O sea, es básicamente lo mismo que una fruta dulce, pero concentrado, simplemente con un bajo aporte de agua y un mayor aporte calórico, digamos, pues, o para ejemplificarlo de otra manera. En cambio, cuando hablamos de los otros frutos secos, de los que ya no son dulces, los que incluíamos en esta imagen que estaba aquí, estamos hablando de otro grupo de vegetales completamente distinto que tiene un perfil nutricional diferente. Cuando hablamos de los frutos secos, ya pues los que la mayoría de la gente asocia a frutos secos, estamos hablando de una serie de semillas y de plantas que producen unos frutos ricos en grasa, unos granos ricos en grasa. De hecho, desde el punto de vista nutricional, normalmente se asocian estos dos grupos de alimentos que tienen eso en común, de hecho, que son ricos en grasa. Aquí estamos viendo, primero que todo, los frutos secos en los que se incluyen las nueces, las almendras, los pistachos, el marañón, etcétera, y estamos viendo las semillas oleaginosas, que serán todas aquellas semillas que son ricas en grasa y de donde normalmente se obtiene aceite. Eso, pues, sin ser lo mismo, y vuelvo a la aclaración, no son lo mismo, lo vamos a incluir nutricionalmente en la misma parte, es por el hecho de que pues, cuando uno los perfila nutricionalmente son más o menos similares. ¿Cuál es la idea? Tanto en estos frutos secos, como los ejemplos que pusimos ahorita, recuerden pues que yo pongo unos ejemplos aquí, pero son muchas más cosas, porque pues estamos hablando de una gran cantidad de alimentos. Entre esos que están ahí, que son las avellanas, las nueces, los pistachos, el maní, etcétera, y estas que son semillas de donde se saca aceite, haciendo la aclaración de que faltan muchas, falta el cártamo, la colza y muchas más que ampliaremos cuando hablemos propiamente de grasas, pues tienen en común eso, que son muy ricas en grasa. Ya vamos para el perfil. Quería era llamar la atención sobre el hecho de que incluí en esta imagen el cacao, incluí en este grupito de los frutos secos y de las semillas oleaginosas, incluí las semillas de chocolate de cacao, no por el hecho de que se consuman así como estas, que se consumen secas, como snacks, como pasabocas, sino por el hecho de que también tienen un aporte importante de grasas. Ahora, la cuestión es que el aporte de grasas la mayoría de las veces es grasa buena, pues para que quede eso sentado de una vez. Es una grasa que es, de hecho, recomendable muchas veces consumir en la dieta. Pero entonces a lo que quiero llegar es que estos son algunos ejemplos, pero la lista es mucho más amplia, la lista es mucho más grande. Ahora, ¿cuál es el perfil nutricional que aportan en la dieta? Pues tanto los frutos secos que no son dulces, o sea, los grasosos, como las semillas de donde se saca grasa, las semillas oleaginosas. ¿Qué es lo que aportan propiamente? Este es el perfil nutricional. Y en ese perfil nutricional lo que llama la atención es lo que dijimos hace un instante, o sea, primero que todo el bajo contenido de agua, pues que recuerden que esa era como la premisa o lo que estamos diciendo que nos permitía agruparlos en una sola categoría. Segundo, que normalmente tienen pocos carbohidratos, no son un grupo de alimentos que aporte una alta cantidad de carbohidratos y de hecho cuando lo aportan, que aquí dice muy claramente que es menos del 4%, lo aportan normalmente en forma de almidón, o sea, azúcares que no son dulces, parecidos pues a los de los cereales y similares. Tienen un buen aporte de fibra y esto me parece importante resaltarlo. Este grupo tiene un buen aporte de fibra. Cuando digo buen aporte, estamos hablando de más del 10% o casi el 15% del peso total en fibra dietética, lo cual es muy relevante, aunque pues tiene un pequeño detalle que ya vamos a ver por qué, la grasa propiamente, pero tiene muy buen contenido de fibra. Un buen contenido proteico, importante para recordarlo, sobre todo en las personas que a veces se preocupan acerca de dónde van a sacar la proteína en la dieta. Esta es muy buena fuente de proteína también, junto con la de los cereales que mencionábamos ahora y la de las legumbres, que es el grupo que nos falta por discutir.
Y la característica que aquí la resaltamos en mayúscula, que es lo que hace que sea bueno, malo o no malo, pero que sí haya que tener cierta precaución. Son muy ricos en grasa. Estamos hablando de porcentajes de grasa que representan más de la mitad del peso del producto, de la composición del producto, 50%, 55%, a veces hasta más incluso. Estamos hablando de un grupo de alimentos cuyo nutriente principal será la grasa. Y eso tiene buenas cosas por el hecho de que es grasa buena, como vamos a ver más adelante, el tipo de grasa que es particularmente monoinsaturada y poliinsaturada, aunque veremos cuál es el perfil de grasas que aporta más adelante. Y no tan bueno, no digamos que malo, pero no tan bueno es por el hecho de que precisamente este aporte tan alto de grasa hace que tengan un alto contenido energético, o sea, dan una gran cantidad de kilocalorías en la dieta. Esta es precisamente la razón por la que, pues, si bien es muy recomendable incluirlos en la dieta humana, uno tiene que ser mesurado, porque si consumimos grandes cantidades de maní, de nueces, de almendras, de pistachos, pues obviamente, y no nos gastamos esa energía, pues eso se va a reservar y nos va a hacer aumentar de peso. Entonces hay que tener una precaución, pues, con el consumo. Sí hay que incluirlos por el valor nutricional que tienen, pero con esa precaución. Son muy buena fuente de vitamina E y de hecho van a ver a lo largo de los otros temas que discutamos que normalmente estas semillas y las fuentes de aceite vegetal son muy buenas fuentes de vitamina E para quienes les interesa la vitamina E por fines de envejecimiento y antioxidante. Aportan vitamina B6 y algunas otras, pero no aportan vitamina C. Ahí no vamos a encontrar ni vitamina C, pues, y obviamente las vitaminas que sabemos que no están en alimentos vegetales, como la D, por ejemplo, esa no está, ni el retinol tampoco va a estar. Y tienen un muy buen aporte de, ¿cómo decirlo?, de minerales, distintos tipos de minerales, particularmente resaltan aquí, que se me vengan a la cabeza, el calcio en las almendras, por ejemplo, recuerden la leche de almendras, y resalta el magnesio como minerales importantes, pero tienen un contenido pues más alto o más variado de minerales como aporte en la dieta. O sea, son una maravilla realmente como alimento, con esta pequeña precaución de que no se pueden consumir en grandes cantidades por el detalle de la grasa, aunque eso no excluye que se deban consumir. De hecho, es muy recomendable consumirlos. Y vamos a llegar ya, estamos llegando ya al final de la presentación, vamos con el último grupo de alimentos vegetales, que es uno de los que me parece a mí, de los que más me gusta a mí, desde el punto de vista nutricional, es muy interesante, y que corresponde al de las legumbres o leguminosas, pues como también se llama. Eso es un detalle que aquí hay que aclarar, y es que a veces hay personas que no tienen claro que este término legumbres hace referencias a esto que están viendo en la pantalla, o sea, a las habas, a los frijoles, etcétera. Mucha gente a veces utiliza el término legumbres para referirse a las hortalizas y a otro tipo o grupos de vegetales. No, el término legumbres, como estamos aquí haciendo la claridad, hace referencia a estos granos, a estos vegetales cuyos frutos vienen en vainas y que de hecho son muy conocidos en la gastronomía nuestra y que son, gracias a Dios, incluidos regularmente, aunque no con la variedad que uno quisiera, pero que se incluyen pues regularmente en la dieta. Aquí hay algunos ejemplos de estos alimentos. Están los frijoles o las judías, pues que asumo que todo el mundo las conoce con las distintas variantes que hay, porque son muchas. Hay que aclarar que no es solamente el cargamanto, pues como mucha gente podría pensar, sino que hay más variedades, el mongo, blanquillo, caraota, etcétera, cada uno con unas propiedades nutricionales específicas, pero pues, que se meten dentro del grupo general que estamos viendo aquí. Las habas, los garbanzos, las lentejas, que también tienen distintas variantes, como se puede ver aquí, colores y variantes que desde el punto de vista nutricional son interesantes, pero que se incluyen en el mismo grupo. La soya, las arvejas, las alubias, la alfalfa, y etcétera, etcétera. Pues el etcétera es largo porque estamos hablando de un grupo vegetal muy grande también, que no tendría pues sentido listarla aquí, las 50, 60 variedades que pueden haber. ¿Qué tienen de bueno? ¿Por qué son tan interesantes? ¿Y por qué pienso yo que al igual que los vegetales que hablamos ahora, de las frutas, las verduras y las hortalizas, por qué no deberían faltar en la dieta? Nutricionalmente hablando, estos alimentos, yo diría que junto con los cereales, son los más completos que uno puede comer desde el punto de vista nutricional, es decir, por todo lo que aportan.
Cuando uno establece el perfil nutricional de este grupo de alimentos, hay una cosa que llama la atención siempre y es que después de los alimentos animales que veremos pues en su momento, estos son de los alimentos vegetales que más alto contenido proteico tienen. O sea, son alimentos que por definición son muy ricos en proteína. Aquí se ve muy claramente 20 o más del 20, 24, 25% en contenido proteico. Eso es muy buen valor en contenido proteico para un alimento. Y no solamente es la cantidad, es el hecho de que estamos hablando de una proteína que desde el punto de vista de lo que aporta, de los aminoácidos que aporta, que lo estudiaremos más adelante, son aminoácidos de muy buena calidad, o sea, proteína de muy buena calidad con aminoácidos que el cuerpo requiere. Tiene obviamente sus pecados, porque si no podríamos decir que es igual a la proteína que uno encuentra en la carne o en la leche, lo cual no es cierto, pero de todas maneras la proteína es de muy buena calidad y tiene un detalle y es que cuando se asocia normalmente a la proteína de los cereales, se complementa muy bien. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, es muy común que uno siempre haga esas mezclas, no sé si instintivamente o por costumbre, de mezclar precisamente lentejas con arroz o frijoles con arroz o siempre una leguminosa con un cereal, lo cual siempre aumenta el valor de la proteína y eso es un detalle a tener en cuenta para mejorar, de hecho, el valor nutricional del plato. Los otros detalles pues, que aparecen aquí son también creo que entendibles y la gente los conoce, son bajos en agua, tienen 9% o menos en agua, lo que hace que sea muy fácil conservarlos, desecarlos y que se empaquen y que duren mucho tiempo, no se pudren tan fácilmente. Tienen un alto valor en carbohidratos y aquí yo quisiera hacer un detalle o dar hacer un paréntesis con esto de los carbohidratos que aportan este tipo de vegetales. Ellos traen una cantidad alta de carbohidratos, pero hay que tener un detalle y es que los carbohidratos que aportan, además de los que le pueden servir al cuerpo humano, como la glucosa y otros, el almidón y lo que traen, hay unos carbohidratos que vienen en las leguminosas que tienen una particularidad y es que no son digeribles y no nos aportan realmente mayor cosa, pero eso sí, a las bacterias que viven en el colon y el intestino les encanta. Y esa es una de las razones, a veces pienso yo, por la cual mucha gente no incluye estos alimentos en la frecuencia y en el volumen que debería incluirlos en la dieta, que pues nunca deberían faltar en ningún plato. Mucha gente los come y se queja de que les producen gases, que se distiende, y en parte es por el contenido de carbohidratos que tiene. Tiene un alto contenido de unos carbohidratos que no se digieren, que no son aprovechables por el cuerpo, se llaman estaquiosa el primero y rafinosa el segundo, y son carbohidratos que tienen esa particularidad. Llegan al intestino y fermentan muy fácil por los microbios y producen gran cantidad de gas. Eso se les puede quitar muy fácilmente botándoles el agua del primer hervor, sobre todo pues a las personas que tienen esa molestia o que los han separado de la dieta por ese factor que pues no es cualquier cosa porque es una cosa molesta que genera distensión, cólico, dolor y que muchas personas de hecho no lo toleran, pero se puede solucionar de esa manera, quitándoles el agua del primer hervor, botándoles el agua del primer hervor y eso disminuye mucho la cantidad de esos carbohidratos que no son tan digeribles. Tienen muy buen contenido de fibra junto con, yo creo que si alguien sufre del intestino, si alguien sufre de estreñimiento, por ejemplo, nunca debería siempre comer cereales integrales, vegetales en buena cantidad y nunca le deberían faltar las legumbres o las leguminosas en el plato, junto con los frutos secos que dijimos ahora, que eran muy ricos también en fibra. Tienen también un bajo contenido de grasa, no es realmente pues no es importante el contenido de grasa o de lípidos que aportan en la dieta. Y juntando todo esto, juntando lo que dijimos de los carbohidratos, las proteínas, pues podríamos decir que el aporte energético, el aporte calórico no es muy alto, no es que sea bajo, no podemos decir que sean alimentos bajos, pues están en aporte energético, pero no es tan alto, pues obviamente como el de los frutos secos o el de las nueces o los pistachos, etcétera, que decíamos que era pues muy alto. Es muy buena fuente de minerales, ¿no? Yo me atrevería a decir que entre minerales y vitaminas casi que las tienen todas. Por eso era que decíamos ahora, cuando los mencionamos, que junto con los cereales y que mezclándolos con los cereales, pues hacen muy buena sinergia, están entre los alimentos más completos que uno puede consumir, o por lo menos entre los que más cantidades de nutrientes importantes le dan al cuerpo humano. No se deberían pues como despreciar en la dieta,
Y nuevamente hago la aclaración, yo diría que prácticamente en todos los platos debería siempre haber una porción de este tipo de alimentos, de leguminosas, por el hecho de que además de todo lo bueno que acabamos de mencionar aquí, dan sensación de plenitud, o sea, dan sensación de llenura y hacen que la gente de hecho quede satisfecha cuando consume el plato, lo que ayuda mucho, sobre todo cuando uno está tratando de que alguien disminuya la compulsión por comer dulces o que es prácticamente uno de los problemas que a veces de los cuales se quejan las personas que tienen sobrepeso o a veces obesidad. Esa es muy buena opción. Bueno, a pesar de que hemos recorrido los principales grupos de vegetales, no quería dejar de mencionar estos porque, pues, como les mencioné alguna vez en el tema de la introducción a los alimentos vegetales, estos no los podemos meter ni como animales ni como plantas, pero los metemos dentro del grupo vegetal, queriendo decir con esto de que deberían también incluirse porque son muy buenos, como alimentos también son muy completos. Estamos hablando de las setas. La gente los puede llamar hongos o similares, pero preferimos el término setas pues por la cuestión de que muchos de lo que consideramos hongos pues son venenosos. Estos no, estos son comestibles, es la característica que tienen y son bien interesantes desde el punto de vista nutricional, por lo que están viendo aquí. De todo esto, de toda esta lista de bondades que tienen nutricionalmente hablando, yo resaltaría el hecho de que son muy buena fuente de minerales, son muy buena fuente de muy buen aporte de minerales, de sustancias inorgánicas, de oligoelementos que el cuerpo requiere, que las células requieren para funcionar y que obviamente pues van acompañadas de las otras bondades, o sea, el hecho de ser ricos en fibra, de aportar proteína, etcétera, etcétera. Pero quisiera llamar la atención sobre el hecho de que son muy buena fuente de minerales y que a veces cuando mucha gente necesita comer ciertos minerales en la dieta porque tiene una carencia nutricional leve, estos son una muy buena opción como para incorporarlo y para solucionar ese problema. Puse acá muy pequeño algunos ejemplos de ellos, porque pues con seguridad, hablo pues a título personal, no hemos tenido, yo no he tenido contacto con muchos de estos, pero sin duda alguna uno sí debe incluirlos en la dieta de manera regular, porque eso con seguridad garantizará que tengamos un muy buen aporte de distintos tipos de nutrientes y sobre todo de distintas fuentes, ¿no? La variedad, que era lo que mencionábamos en la parte introductoria a este tema de vegetales. Y finalmente, yo creo que con eso pues hemos cumplido el objetivo de mencionar los principales grupos de alimentos vegetales con las características. El objetivo aquí fue básicamente establecer un perfil para cada grupo de alimentos que permita más adelante, cuando estemos hablando de distribuciones, estemos hablando, sí, de distribuciones calóricas, saber exactamente a dónde vamos a referirnos cuando estemos hablando de alimentos que son ricos en almidón o ricos en proteínas o que aporten vitaminas o que sean ricos en fibra, porque la base de todo eso pues es precisamente esta revisión o este perfil nutricional que estamos tratando de establecer de los alimentos, en este caso de los vegetales. No quise hablar con segunda intención del azúcar, que podría considerarse un alimento vegetal, el azúcar de caña, ni quise hablar de aceites vegetales ni de margarinas, porque prefiero dejar el tema para cuando hablemos particularmente de grasas, porque realmente hay varias cosas que decir con respecto a las grasas, a los aceites y particularmente con respecto al azúcar de caña, a la panela y a la sacarosa en general, que hace que, o sea, hay que tener precauciones a la hora de consumirla, cosa que mencionaremos más adelante. Yo creo que esto ha sido todo por hoy, les agradezco mucho, espero que haya quedado claro y quedo atento a sus comentarios y a sus preguntas. Muchas gracias.